Bendiciones, ¿cómo están? El Padre les bendiga, el Padre les guarde. Nuevamente por aquí, Yasmira fue mayor, anunciadora de buenas nuevas por la misericordia de Dios, que me ha permitido pues poder seguir transmitiendo cada día su palabra. Amén. Y bueno, pertenezco a la comunidad Crecimiento para Ti. Y aquí estoy nuevamente, como les decía, para anunciar, para seguir con el libro de Filipenses, por el cual ya vamos por el tercer capítulo, es el que me toca ya. Son 4 capítulos nada más, un libro corto. Y vamos a estudiar hoy el capítulo número 3. Es muy interesante lo que nos enseña Pablo a través de estos escritos, de esta palabra que le envía a la iglesia de Filipo, los consejos que le da, la reflexión a las cuales los lleva. Así hoy pues para que nosotros reflexionemos en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras conductas, y cómo él pues se esforzó. Él estaba lleno del Espíritu de Dios, pero igual él tenía que poner de su parte, hacer su parte. ¿Ok? El Espíritu de Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Así que bueno, vamos a empezar. En el nombre de Jesús, espero que sea de gran bendición para su vida, porque para la mía ha sido de bendición. Entonces comienzo en el primer versículo del capítulo 3 de Filipenses, que se encontraba en Filipos, ¿ok? Por lo demás, hermanos míos, comienza Pablo en este capítulo. Continúa, él viene hablando. Y dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos, una palabra con la cual nos encontramos durante esta carta es regocijarse, regocijado, gozo. Es una carta donde el Señor, a través de Pablo, nos anima a permanecer regocijados en tiempos buenos, en tiempos malos. ¿Ok? Y regocijarse no quiere decir que todo el tiempo yo voy a estarme riendo. Eso no quiere decir. Eso puede formar parte. ¿Ok? Pero no quiere decir que es aquí adentro, donde tiene que haber ese gozo. Por eso es que la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Porque es algo que está aquí adentro, no es algo superficial. Es algo en nuestra entraña, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces dice, regocijaos en el Señor. A la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros y para vosotros es seguro. Es seguro que te repita las mismas cosas, que te enseñe lo mismo, que te siga dando en las escrituras donde lo necesitas. ¿Ok? Porque hay veces que hay que enseñar en una área y el Señor nos pone a darle allí, a hacer enseñanzas en ese mismo tema, porque se necesita que el pueblo de Dios reflexione, abra los ojos, ¿ok? Y Pablo le dice, a mí no me es molesto, a mí no me importa decirle siempre lo mismo, contar y se comporten conforme a esta palabra, a esta enseñanza, a lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Ok? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. ¿Ok? De diferentes maneras, También, ya me fui para la otra hoja, perdón. Guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que vivimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Yeshua el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Pero antes de continuar en el 3, le leo cuando dice, cuando nos enseña sobre el versículo que les acabo de leer, el número 2, que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, refiriéndose a la circuncisión. Entonces los perros,
Les digo que en la cultura antigua del cercano oriente, los perros no eran mascotas, sino animales callejeros, inmundos y peligrosos que hurgaban en la basura. Entonces Pablo por eso usa este término. No es como hoy que hemos conocido que tenemos la mascota, al perro como mascota, pero en ese momento habían perros que no eran mascotas, sino que eran lo que nosotros llamamos callejeros, que se metían, que comían la basura, pero que también eran peligrosos. Entonces, este término utiliza como un insulto, lo utiliza Pablo como un insulto para describir a los falsos maestros judaizantes. ¿Ok? A esos falsos maestros que vienen a querer enseñar otras doctrinas. También los malos obreros eran personas que se presentaban como ministros de Dios o evangelistas, pero que en realidad enseñaban doctrinas falsas, destruían en lugar de edificar. Andaban sin reglas, ellos mismos ponían sus reglas, ¿ok? Y sus obras humanas, ¿ok? Añadían reglas, añadían obras humanas que no venían de parte del Señor. También involucrados los judaizantes, ¿ok? En sí, estos tres grupos que menciona Pablo se refiere a los judaizantes, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con los malos obreros, con los que enseñan falsas doctrinas. También los que mutilan el cuerpo. Se refiere a los judaizantes que exigían a los creyentes gentiles circuncidarse físicamente para alcanzar la salvación. Que tenían que circuncidar, lo podemos ver en las escrituras, en Hechos, donde querían que los gentiles se circuncidaran para que obtuvieran la salvación. Si no se circuncidaba, no obtenían la salvación. Eso era lo que ellos decían, los judaizantes. Pero sabemos que la circuncisión que Dios demanda, y no digo que esté mal el que se quiera circuncidar la carne, que lo haga. Pero el Señor lo que nos está mandando en estos tiempos a circuncidar es el corazón, el prepucio de nuestro corazón. Y dice, y Pablo argumenta que la verdadera circuncisión es espiritual. Es espiritual, es en el corazón, ya no es carnal. Ok. Pero bueno, los judíos tienen esa costumbre, ok. Yo no estoy diciendo que esté mal, ni voy a estar en contra de eso. Ok. Aclaro esto, ok. Pero a lo que el Señor ellos querían hacer ver era que si no te circuncidas, no eres salvo. Y sabemos que la salvación viene por la fe en el sacrificio de nuestro Yeshua HaMashiach. Y prosigo aquí donde dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús, el Mesías, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en mi carne, en lo que yo he hecho, en la preparación que yo a través de estudios, de logros, yo tengo. No, leo aquí. Pablo argumenta que el pueblo de Dios no se define por una marca física en el cuerpo, que sería la circuncisión, ¿ok? Sino por la obra transformadora del Espíritu Santo en el corazón. La carne representa todo esfuerzo humano, talento natural, linaje, historial. A eso se refiere Pablo aquí cuando está hablando y dice que no teniendo confianza en la carne. Aunque también yo puedo confiar en la carne. Si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Por qué él dice yo más? Y entonces él empieza a narrar su currículo, lo que él era, o lo que él había sido, ¿ok? Lo que él había hecho, su preparación. Y dice, circuncidado al 8º día, él hace su declaración.
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Sabemos que él fue perseguidor de la quejidad del Eterno, de esa comunidad de creyentes. Los perseguía por donde estaban, los llevaba arrastrados a las cárceles. Permitía, porque cuando mataron a Esteban con la apedreada, él estaba allí de testigo para ver, ¿ok? Y para aprobar esa muerte también. Él estaba allí para aprobar esa muerte. Y él fue testigo de eso. Él conocía las leyes de ellos. En cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible, la Torá dice, conocía la Torá. Solo que no estaba con las personas correctas, no estaba en la instrucción correcta, la que Jesús había venido a dar. Pero cuantas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Que todo esto que les acabo de mencionar, para él lo considera luego como pérdida, como basura. Para Pablo eso no tenía ningún valor. Todo eso él lo consideraba como pérdida. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, en un tiempo para él fueron ganancias, por supuesto. Fue instruido a los pies de Gamaliel, un gran sacerdote, fariseo, maestro de la Torá. Claro, hebreo de hebreo. Tenía diferentes nacionalidades, entre ellas tenía las romanas, ¿ok? Pero él dice, pero cuantas cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Yeshua HaMashiach, ¿ok? Todo eso él lo consideró como basura. Ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Yeshua nuestro Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Dice, yo lo perdí todo, todas las cosas las tengo por basura, por estiércol. Todo, ¿por qué? Por amor a Yeshua HaMashiach. Él lo dio todo por perdido. Lo dio todo por perdido. A él no le importó perder eso. A él no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque él quería ahora, era totalmente, como dice, para ganar al Mesías, para ganar al Mesías. Por lo cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él. Yo todo eso, toda mi vida, toda mi preparación, todo lo que yo hice antes de conocer al Mesías, todo eso yo lo tengo por estiércol, por basura. Yo cambio todo eso por el amor al Mesías, para yo hallarme en él, hallarme en Yeshua, caminar con Yeshua, estar con Yeshua, vivir con Yeshua, amarlo. Eso era lo que Pablo hacía. Y por eso ya él no valoraba nada de eso. Ya no lo valoraba. Y sigo leyendo porque hay una pasa que está más abajo. Pero él lo consideró. Él lo que quería era ganar al Mesías, ganarse su amor. Dice, para ganar al Mesías y ser hallado en él. Y ser hallado. Nos encontramos en Yeshua. Si nos buscan, ¿seremos hallados en Yeshua? ¿O seremos hallados en el mundo? En las costumbres, en las tradiciones, en las doctrinas paganas, en la meca, en el sincretismo. ¿O somos hallados en Yeshua, en su verdad, en su palabra? ¿Dónde somos hallados? Y Pablo dice, yo quiero ser hallado en él. Con mi vida, con mi testimonio. Hermanos, tenemos que esforzarnos para nosotros dar un buen testimonio, para testificar de él, no porque yo quiera ser, por mi mérito, sino por lo del Mesías, para ser un buen representante de Yeshua en esta tierra, como lo fue primeramente Yeshua y como a Pablo
aprendió de Yeshua directamente. Tenía una comunión muy profunda con Él, con su Santo Espíritu. Nosotros ni conocemos al Espíritu. Hablamos del Espíritu de Dios, pero ni lo conocemos. Tenemos que conocer al Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas separadas del Espíritu de Dios. No podemos, tenemos que hacer las cosas unidos. Para eso el Espíritu de Dios vino a morar en mí, para que seamos uno, para que haya un ejá, para que haya una unidad, para que Él me ayude a mí, para que yo clame a Él por su ayuda, por su sabiduría, por la revelación, por su gracia, por su favor, para poder enseñar conforme al corazón de Dios y no al mío. ¿Qué quieres tú que yo enseñe? ¿Qué quieres tú que yo diga, que yo hable? Entonces, sigo aquí. No teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, que procedía de la ley. Una ley mosaica que traía más bien muerte. Trajo muerte. Y no estoy diciendo que fue abolido el Antiguo Testamento como nos lo han hecho saber, y que la Torá y que esos primeros libros, que mire, todo eso es falso. Porque todo el Nuevo Testamento está conectado con la Torá. Desde Génesis hasta Malaquías está conectado. Podemos ver cómo citan en el Nuevo Testamento el Antiguo. Solo que tenemos que tener ahora la mirada puesta en Yeshua, porque esa ley traía muerte. Por eso el Señor también envía a Yeshua. No podíamos resistir eso. El ser humano era apedreado cuando era encontrado en adulterio, en fornicación, en algunos pecados, o era desterrado de Israel. Pero a través de Yeshua y la fe en Yeshua, nosotros somos perdonados, somos limpiados, somos restaurados, transformados en nuevas criaturas. Pero trabajando juntos, yo tengo que tener esa disposición. Sigo aquí. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, como la que es mediante la fe del Mesías. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Es la justicia, no es la justicia de nosotros. Nuestra justicia es imperfecta. Pero la justicia divina es perfecta. Entonces, ¿qué tenemos que actuar en la justicia divina? En el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el dar, en el acompañar, en el ayudar. Eso es lo que el Señor quiere que sus hijos hagamos. Aplicar su justicia, eso es justicia divina. La palabra de Dios es la justicia de Dios. Entonces tenemos que actuar. Cuando estamos actuando conforme a las Escrituras, entonces estoy siendo una persona justa. Estoy manifestando la justicia divina. Buscar en Yeshua toda esa gran obra que Él ha hecho por nosotros. Eso es fe. Cuando buscamos en Yeshua, nos ponemos la mirada en Yeshua, nos hallamos en Él, con Él, dentro de Él. Mirar y recibir y agradecer. Tenemos que tener nuestra mirada, ser agradecidos. Es que hay veces ni las gracias se las damos al Señor, a su Espíritu, ¿ok? Hermanos, tenemos muchas cosas que corregir en nuestras vidas. Tenemos muchas cosas que acomodar en nuestra vida, que sacar, que limpiar. Y ya es el tiempo. No es el tiempo de juzgar a ser evangélico, a ser cristiano, a ser religioso. Es el tiempo de tener una relación con el Señor, de conocerlo, de conocer su corazón, su voluntad y caminar en eso. Eso es muy importante. Les vuelvo a recordar que Él viene por una quejila sin manchas y sin arrugas. Yo le pido al Señor que me ayude. Porque no es que yo sea perfecta ni que ya yo lo he logrado, como dice Pablo. Pero yo me quiero ir con el Señor. Y trato de hacer lo mejor posible, de cambiar, de ver qué es lo que en mí está que no le agrade a Él.
y clamar a Él por su ayuda, por su perdón, por su misericordia. Hermano, tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos, criticando, juzgando, hablando. ¿Ok? Entonces, cuando Él dice acá, mediante la fe del Mesías, en su obra redentora, en su sacrificio, ¿ok? Teniendo fe en lo que Él hizo por mí, por ti. Vivir con ese entendimiento de esa obra. Estudie, medite la obra de Jesús, en sus sacrificios, su amor, su entrega, en esa obra redentora que Él hizo para traer salvación y para que nosotros pusiéramos los ojos en Él y confiáramos en Él y creyéramos en Él y camináramos con Él. Y sigue en el 10, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos, que tenemos que conocerlo. Él quería conocer, Él decía, para conocerlo a Él, yo me estoy despojando de todo. Yo estoy dejando atrás mi vida, yo estoy dejando toda mi preparación porque yo lo quiero conocer a Él. Yo quiero que sea el que me instruya, yo quiero que Él sea el que me enseñe. ¿Ok? Entonces, conocer a Yeshua, conocer a nuestro amado Rey, a nuestro Dios. Y Pablo quiere conocerlo. ¿Usted quiere conocer al Señor? Yo quiero conocer al Señor. Pues busquemos. Pues busquémoslo en intimidad, en la palabra, en estudiar. Conocerlo en todo, de que Él está presente cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. En medio de esta situación que estamos viviendo en Venezuela, muy triste, muy lamentable, muy dolorosa, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con esas personas. El Señor ha hecho muchos milagros entre esos escombros. De horas y horas siguen encontrando gente con vida. Porque el Señor está con ellos, porque el Señor ha enviado a sus ángeles, porque el aliento de vida de Dios está con esas personas. Su amor y su bondad. Amén. La misericordia del Señor. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En medio de estas situaciones terribles, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Porque al estar puesta en el Señor, Dios va a mover las personas, los instrumentos, a quien tenga que mover. ¿Cuántos países no han venido aquí a ayudarnos? A ayudar a esas personas que están en los escombros. ¿Cuántos no han venido? Y se lo agradecemos. Infinitamente agradecidos. Claro que sí, somos agradecidos. El pueblo venezolano es un pueblo agradecido. Se lo agradecemos. Porque se han dejado utilizar por el Señor. Porque Dios es el que activa en nosotros el querer como el hacer. Para hacer su voluntad. Y Dios activó a todos esos pueblos y naciones a que vinieran a socorrer al pueblo que estaba en desgracia. Pero que será levantar para la gloria del Señor. Sigo aquí. Y sigo aquí y no, aquí no voy para acá, ya me estoy pasando para el otro. Entonces nosotros en medio de cualquier situación confiemos en que el Señor está con nosotros. Voy por el versículo 12, Filipenses 3. Porque no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. No que ya yo lo alcancé todo, ya yo soy el super Pablo, no. No, porque el hecho de que nosotros podamos enseñar, podamos ayudar a otros, podamos instruir, no quiere decir que ya nosotros estamos listos, estamos saturados de palabras, de conocimiento, nada de eso. Nada de eso, nunca estaremos en cuanto a revelación, entendimiento de todas las cosas, no. Porque hasta que Yeshua nos venga, vamos a estar siendo perfeccionados. Lo dice Filipenses en el capítulo 1.
Entonces, no que yo lo haya alcanzado ya ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Ok, aferrarse, dice, ni que ya esté perfeccionado. No es que ya yo lo alcancé todo, ya yo estoy perfecto. No. Él no está diciendo eso. Sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Aferrados en tiempos malos, en tiempos buenos también, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, buena, mala, aferrados al Señor. Y no importando lo que también nosotros sepamos, la preparación, porque fuimos a la universidad, porque nos estudiamos, nos preparamos, somos profesionales. Eso ayuda, no voy a decir que eso no ayude, claro que sí ayuda, pero mi confianza no está en esa. En esa preparación no puede estar mi confianza tiene que estar en el Señor y buscar su dirección, su guianza. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y él sigue diciendo en el 13, hermano, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvido mi pasado, olvido lo que yo fui, lo que yo hice, olvido todo aquello que no me permite muchas veces avanzar, no me permite caminar hacia adelante, a la meta, que es lo que el Señor quiere, que vayamos hacia la meta, hacia esa meta, olvidando. Él dice, yo me olvido de que yo soy un hebreo de hebreo, yo me olvido de que yo soy un maestro de la ley, yo me olvido de todo eso, de todo lo que mi preparación yo la tengo por estiércol, por basura. Yo ahora me aferro a Yeshua, a su conocimiento, a su obra redentora, nuestra mirada puesta en Él. Prosigo hacia la meta, dice Pablo, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Yeshua. ¿Ok? Él seguía por cuál era la meta, llegar a cumplimiento de su llamado como apóstol. Él cumplió con su llamado, él cumplió, él alcanzó la meta, él se lo propuso y lo hizo. ¿Ok? Él no se echó para atrás, él siempre tuvo la mirada puesta, enfocada en el Redentor, en su obra, en lo que el Señor le había mandado hacer, en la encomienda que él tenía que cumplir en esta tierra. Él se enfocó en eso y dijo, yo lo voy a cumplir. Hasta el último día de su vida, él lo cumplió. No se desenfocó. Pablo nunca se desenfocó. Las escrituras no dicen que se desenfocara en algún momento. Siempre estuvo enfocado en la palabra, en Yeshua. No quitó su mirada de Yeshua. Siempre pendiente de las personas, instruyendo al pueblo del Eterno, a sus quejilá, a las quejilá que el Señor le había permitido levantar en diferentes ciudades, en diferentes continentes, como fue Filipo, en el continente europeo. Y él formó muchas quejilá, hizo la obra, y no solamente las hizo, las levantó y las dejó por allá y se fue, y él les enviaba los escritos, las cartas, los aconsejaba, los exhortaba, los regañaba cuando había que regañarlos. Fuertemente lo hacía. Pero él no desvió su mirada nunca del Señor. La mantuvo en el Señor. Estamos teniendo la mirada en el Señor, manteniendo mi mirada en Él. Tengo los ojos puestos en Yeshua, en Él, en su obra, en lo que Él hizo por mí, por la humanidad, por mi familia, por mi país. Y así estemos viviendo cosas dolorosas, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante. Porque el Señor está con nosotros. Y el Señor quiere que nosotros lo conozcamos, lo busquemos, nos aferremos a Él. Aprendamos de Pablo, cómo se aferró a Yeshua, cómo se aferró a su obra redentora, cómo se aferró a la Torá, a la palabra, a las escrituras, cómo enseñó a su pueblo
a vivir en el Evangelio, a conocer a Jesús, a conocer el Evangelio, a ser transformados por el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer los ministros. Tenemos que enseñar a un pueblo. Y sigo aquí leyendo. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos lo mismo. Hermanos, sé imitadores de mí. Voy a leer desde acá. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Todos los que somos perfectos, todos los que somos maduros espiritualmente, no es que seamos perfectos como personas que no vamos a pecar, que nunca más ya pecamos. Eso es mentira, los que lo han malinterpretado. La perfección aquí se refiere, y en todas las escrituras, con respecto a nosotros, se refiere a la madurez espiritual que nosotros alcancemos. Y esa madurez la vamos a alcanzar a través de Yeshua, a través de estar con Él, de conocerlo a Él, de tomar de Él, de aprender de Él, de caminar como Él caminó. Ahí está esa madurez espiritual. De escuchar a ese ministro de Dios, ungido por el Espíritu de Dios, que me está instruyendo y que me está formando, y que yo tengo que escuchar y que debo sujetarme y que debo caminar si está basado en las Escrituras. Entonces dice, así que todos los que somos perfectos, sintamos esto, dice él, sintamos esto. ¿Qué vamos a sentir? Eso que acaba de decir, olvidando todo hacia atrás, aferrados a nuestro Mesías, aferrados a su verdad. Y si sentís algo diferente, de diferentes maneras, también esto os lo revelará Dios. O sea, si no están sintiendo ustedes lo mismo que yo les estoy enseñando, bueno, Dios le va a quitar el velo. Dios se lo va a revelar. Dios les va a hacer entender la verdad, lo que yo les estoy diciendo, que el Padre les quite el velo. Amén. Eso es lo que está queriendo aquí. Que el Padre les revele la verdad. ¿Ok? Les revele, les quita ese velo. Y sigo. En el 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. O sea, aquellos que han llegado a este conocimiento, a esta madurez espiritual, a esta perfección, pues sigamos. Hemos llegado a esta madurez, sigamos en esa madurez, creciendo en esa madurez espiritual. No andando ya con niñería, con malcriadeces, con inmadurez, como niños, como muchachitos, que si aquel no me miró, que si me saludó, que si no me saludó el pastor, que el Señor a mí no me habla, no me usa, que el Señor esto, que hay, que las contiendas, que los pleitos, que los chismes. Hermano, ya por favor, basta. Eso lo aborrece el Señor. Así sean cositas así de las que no, pero Miriam murmuró de Moisés y el Señor le envió lepra. La murmuración es muy grave. Es una abominación para Dios. Estar criticando, estar haciendo juicio. Mucha gente ha hecho juicio contra Venezuela con todo eso que estamos viviendo. Pero allá el Señor, con cada quien, con lo que diga. ¿Ok? No podemos ponernos a hablar cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha revelado. Cuidemos nuestra lengua. Sigo aquí. Hermanos, le dice Pablo, sé imitadores de mí y observalos que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando él habla en nosotros, se está refiriendo a Timoteo y a Epafrodito, que ya los mencioné en el capítulo 2. Porque ellos eran sus servidores. Ellos eran como Pablo. Ellos habían imitado a Pablo, habían aprendido de Pablo. Fueron formados por Pablo. Porque un ministro debe formar a los hijos de Dios. Formarlos, instruirlos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en base a la Escritura. No en base a lo que a mí me parece, sino siempre basado en las Escrituras, tomando las Escrituras para formar e instruir al pueblo, porque eso era lo que hacía Pablo. E instruía lo que el Espíritu Santo le daba.
Entonces dice que sean imitadores de mí, imítenme a mí, porque él imitaba a Yeshua. Imítenme a mí. Imiten al líder en sus cosas buenas, en ese líder que a lo mejor aprenda de ese ministro. Aprenda de ese líder. Si es un líder del Señor, tenemos que estar seguros en eso porque hay muchos falsos maestros. Hay falsos evangelistas, hay falsos profetas. Eso lo hay. Tenemos que saber discernir si ese ministro que está allí es un ministro del Eterno y yo debo de imitar a ese ministro. En cuanto a sus obras, no que yo sea igual que él, que yo pretenda, porque cada quien es diferente, pero imitarlo en el sentido de la palabra. Si él te dice que ames, imita. Yo amo y tú ves el amor de ese ministro, ama como el Señor, yo quiero amar como ese ministro. Si ese ministro es un hombre de oración, yo lo voy a imitar, es un hombre de oración, yo también quiero ser así. En esas cosas buenas que tenemos que imitar. Pero no para que tú seas igualito a él, un clon, no. Que el Señor nos dé entendimiento. Porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. Él les habla porque había muchos, pues, hablando en contra de Yeshua, de su palabra, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza. Los cuales piensan solo en lo terrenal. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Mi mente no puede estar en lo terrenal, en las cosas mundanas, en tradiciones y culturas de hombres. Ya nosotros tenemos que apartarnos de todas esas cosas paganas, mundanas, y buscar al Señor y festejar sus tiempos, sus convocatorias, sus festividades, acercarnos a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, con un corazón limpio. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, a Yeshua. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no es terrenal. Eso no quiere decir que vamos a vivir en el cielo como muchos lo interpretan. No vamos a vivir en el cielo. ¿Iremos al cielo? Sí. ¿Adoraremos a Dios? ¿Allí seremos juzgados? Sí. Pero habitaremos en una nueva tierra, en un nuevo cielo, dice la Escritura. ¿Ok? Y nuestra ciudadanía es celestial. Claro que es celestial. El cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él, o sea, Yeshua, también puede someter a sí mismo todas las cosas. Pablo quiere que nos exhorta. Él nos exhorta, aquí tengo una nota que escribí, nos exhorta a buscar a Dios y a su reino. No las cosas terrenales, no las cosas de aquí abajo, sino buscarlo de arriba, las cosas celestiales. ¿Ok? Y la Torá es celestial. La Torá es del Señor, es celestial. Por encima de nuestras comodidades personales, por encima de todo, mire, nosotros ya tenemos que alejarnos y apartarnos, como les decía, de muchas cosas, hasta de muchas veces estar cómodos. Estamos cómodos y no queremos ni salir a llevar una palabra de aliento a alguien. Nos anima Pablo a ser como él, quien, aunque imperfecto, humanamente era un ser imperfecto. Perfecto en cuanto, como les decía, a su humanidad. En cuanto a lo espiritual, Seamos perfectos en lo espiritual, maduros. Creyentes, cristianos, maduros.
plantados en las rocas, conociendo quiénes somos, que somos hijos primogénitos, embajadores, sacerdotes. Y un sacerdote es una persona que está apartada para Dios, no para el mundo, para Él, para vivir como Él, para ser imitadores de Yeshua. Pablo se esforzó con firmeza por ser como Yeshua. Él se esforzó. Él quería ser como Yeshua. Y lo podemos ver allí en lo que les he leído. Él se esforzó. Él quería ser como Yeshua. Aferrarse a Yeshua. Vivir como Yeshua. ¿Y usted y yo qué? ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Reflexionemos. Yo lo único que quiero es que reflexionemos. Llevarlos a una reflexión de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que reflexionar en mi conducta. Creyentes en el Señor que andan practicando más las cosas del mundo que las del Señor. Y el que yo me congregue, eso no es lo que va a dar la salvación. Yo podré congregarme todos los días, pero si mi vida es muy mundana, pagana, no estoy haciendo nada. Y lo importante es hacer. ¿Qué estoy haciendo para la obra del Señor? ¿Estoy ganando alma o no estoy ganando? No estoy haciendo nada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy sirviendo a Dios o no le estoy sirviendo? Pablo, desde que siempre conoció al Señor, siempre le sirvió. Nunca se alejó hasta el día de su muerte. Y sufrió. Pablo fue un hombre que sufrió muchísimo. Pero ¿saben qué? Se gozaba en el Señor. Por los padecimientos que él tenía a causa del Señor, él se gozaba en esos padecimientos. ¿Ustedes creen que esos que han asesinado porque han amado al Señor, porque han sido fieles al Señor, no tendrán su recompensa? Pues sentirán sumo gozo. Claro que sí, porque la salvación la tiene. ¿Cuántos mártires no han muerto? Por amor al Señor, por amor a su obra, porque no dejaron de enseñar, no dejaron de proclamar las buenas nuevas, siguieron hacia adelante. No les importó su vida. No debe importarnos nuestras vidas cuando está por delante la obra del Señor. Seamos imitadores de Pablo. Amemos, perdonemos, ayudemos, proclamemos la verdad de Dios. Corramos como Pablo lo hizo hacia esa meta. Él alcanzó esa meta. Corramos hacia la meta que cada uno tiene, que el Señor nos ha dado, una encomienda, y que tenemos que llegar y cumplir con esa encomienda, con ese propósito, con esa asignación por la cual vinimos a esta tierra. Corramos hacia esa meta, no nos detengamos, sigamos hacia ese supremo llamamiento que el Señor le ha hecho a cada uno de sus hijos, no a un grupito, es para todos. Todos hemos sido llamados por el Señor. Todos los que hemos sido llamados por Él, entonces tenemos que buscarle, conocerle, amarle, obedecer, caminar con el Señor. Y ya dejar de vivir en simpleza, en tonteras, y afirmarnos en el Señor y en su verdad, en esa obra, poner nuestra mirada en esa obra redentora que hizo Yeshua en ese madero. Amén. Bueno, espero que esto les sirva para reflexionar, que reflexionemos juntos y que nos levantemos, que sigamos hacia adelante, aferrados al Señor, a su obra, a su verdad, a su Torah. Dios los bendiga y Dios les guarde.